Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este webinar exclusivo que hemos desarrollado de la mano con Fernando Raceto respecto al tema de calcular honorarios legales y sobre todo garantizar la rentabilidad. Creo que uno de los temas que siempre hemos podido escuchar que son de carácter prioritario para las firmas, para los abogados que desean pues tener un negocio o un estudio de abogados cada vez más eficiente y rentable, ¿no? Parte de la dinámica de este webinar se va a desarrollar en una primera parte. Fernando va a desarrollar un temario que viene con la introducción propiamente de lo que se va a tratar. Vamos a hablar de la identificación de costos reales, se va a hablar de la fijación de tarifas estratégicas. De ahí vamos a establecer algunas estrategias de precios y cómo manejar la rentabilidad de largo plazo. Y finalmente vamos a establecer un espacio para desarrollar conclusiones y preguntas. Eh, no está de más expresar un poco el desarrollo de lo que Fernando ha generado a lo largo de su carrera profesional. Él es administrador de empresas con más de 30 años de experiencia profesional. De hecho, que ha desarrollado también cursos de especialización en finanzas y en gestión, en firmas de abogados en USA, en UK y en España. Asimismo, ha sido miembro de la Asociación Americana de Administradores Legales y de la Asociación Americana de Marketing Legal. Y desde el año 2006, es decir, hace ya más de 18 años, 20 años, ya Fernando viene involucrado con el sector legal. Él ha sido gerente general de una de las firmas más importantes en el Perú, que es Miranda y Amado, por más de 12 años. Y toda esa experiencia acumulada a lo largo de estos años también como consultor especializado, pues ha permitido que Fernando pueda el día de hoy armar este webinar exclusivo para nuestros clientes sobre este tema de las tarifas. Fernando, no te tomo más de tu tiempo, procedemos. Perfecto. Muchas gracias, Willy. Buenas tardes con todos. Como comentaba Wilfredo, eh, yo he sido poco más de 12 años gerente general de Miranda y Amado, eh, y desde hace unos 5 años vengo haciendo consultoría, principalmente a firmas de abogados. Entonces, en mi experiencia en Miranda y Amado, la verdad que tuve oportunidad eh, de participar en algunos cursos, capacitaciones, pero además de eso, tuve oportunidad de visitar muchas firmas americanas, inglesas, para ver cómo hacían las cosas, para asimilar el know-how que ellos tienen, mejores prácticas. A su vez, tuve la suerte que en la firma que trabajaba, invertían mucho en desarrollar todo lo que la firma necesitaba, y para ello se contrataron también consultores del más alto nivel a nivel mundial, consultores americanos, ingleses, europeos, y eso me sirvió a mí porque yo era la contraparte, yo tenía que trabajar con ellos. Me sirvió muchísimo para poder desarrollar todo el conocimiento que actualmente tengo. Bueno, con todo ese conocimiento y el que después también, cuando hago consultoría, yo también aprendo. Yo he ido afinando y perfeccionando ciertas metodologías, cierto conocimiento, y lo que pretendo ahora en este webinar es transmitirles algunas ideas, alguna metodología. Evidentemente, en este espacio, en este tiempo, no puedo explicarles a detalle, pero haré mi mayor esfuerzo para que se entienda y sobre todo resaltar lo que es más importante y lo que deben tomar en cuenta cuando se trata de tarifas y rentabilidad. Bueno, entonces, para empezar, el webinar, como bien dijo Wilfredo, se trata de cómo calcular tus honorarios legales y garantizar la rentabilidad. De la manera de introducción,
empiezo por la problemática, ¿no? O sea, a raíz de la problemática que nosotros hemos identificado, planteamos este webinar, ¿no? Y lo que vemos es que, o sabemos en todo caso, es que honorarios mal calculados llevan a problemas financieros. Vemos y asesoramos a muchas firmas que tienen problemas financieros y un gran componente de ese problema tiene que ver con cómo están estableciendo sus tarifas, ¿no? Sus honorarios. Y una práctica muy común es que los abogados fijan precios en base a la competencia. Y lo dramático es que se hace sin considerar sus costos reales. Y insisto, dramático porque muchos no saben cuáles son los costos reales y no saben cómo calcular. Entonces, lo que pretendo en este webinar nuevamente es darles alguna información para que puedan tener claro ello, entiendan cómo deberían calcular sus costos reales. Los desafíos que uno enfrenta es que el primero es que justamente no hay conciencia o falta de claridad respecto a cuáles son los costos reales. Y luego tienen también lo que es la competencia leal de precios, ¿no? Hay guerras de tarifas, entonces se ven presionados. Si al hecho de que ya uno tiene problemas financieros, está ajustado por no hacer las cosas como se deberían hacer, si a eso se le suma la competencia que hay, la presión es altísima, ¿no? Entonces, es un desafío que todos, o la gran mayoría de firmas tienen, ¿no? Y claro, una consecuencia de ello es que la rentabilidad es insuficiente, ¿no? No resulta ser un negocio atractivo si uno está estresado y ajustado permanentemente, ¿no? Entonces, nuevamente, el objetivo del webinar es ayudarlos a estructurar tarifas legales que aseguren la sostenibilidad financiera de la firma. Y para eso quiero empezar con un concepto que es bien antiguo, la verdad, pero que es bien importante para entender la lógica de lo que les quiero explicar. Y es lo que se llama la regla de los tercios. Ese es un concepto clave, ¿no? Para las firmas legales, como digo, es tradicional, tiene muchos años, eh, y se utiliza para determinar la distribución de los ingresos de la firma. ¿Cómo divide los ingresos? Digamos que tienen ingresos por 100 y divide esos ingresos en tres partes, tres componentes, ¿no? Y asignándolos a diferentes áreas clave de costos y beneficios, y ahora les menciono y se los voy a listar cuáles son ellos, ¿no? Eh, es una herramienta simple, aunque como les decía, algo anticuada, pero que permite medir la salud financiera de una firma legal. Y, y terminando esta diapositiva, les voy a explicar, hay algunos que puede ser que no hayan escuchado esta regla de los tercios, pero muy probablemente hayan escuchado algunas otras cosas que están vinculadas a la regla de los tercios, y como digo, después se los voy a mencionar. Entonces, la distribución es esas tres partes son justamente los costos, una parte, que debería ser un tercio, son los costos directos. Es decir, los costos directos vinculados a los generadores de honorarios. Y no digo abogados, porque a veces no solamente son abogados. Hay algunos estudios que incluyen en parte del equipo que presta el servicio legal a ingenieros, economistas, o paralegales, ¿no? Entonces, todos aquellos que participan y por los que se va a cobrar honorarios, esos conforman una tercera parte, que son los costos directos del servicio. Luego están los costos indirectos, o como se suele llamar, por su el nombre en inglés, es el overhead, ¿no? Y ahí está todos los demás costos que no están incluidos entre los costos directos, ¿no? O sea, los costos totales es la suma de los directos más los indirectos, ¿no? Y los directos en este caso son los generadores de horarios, los directos son los demás. Y la última parte es la utilidad, ¿no? El último tercio es la utilidad. Entonces, de los 100, en teoría, alrededor de 33 son costos directos, alrededor de 33 son costos indirectos, y alrededor de 33 es utilidad, ¿no? Redondeando, te da 100. Ahora,
Eso también depende mucho o sea, no se puede generalizar, ¿no? Depende mucho del tamaño de la firma, de la especialidad de la firma, si es una firma boutique o no, del país, del sector que atiende, si es una firma enfocada a brindar un servicio sofisticado o una firma que más bien apuesta a ofrecer un servicio más de volumen, ¿no? Pero lo importante de esto es que se entienda que hay tres componentes, ¿no? Los costos directos, que tienen que ver con los abogados, los costos indirectos, que es todo el overhead, y una tercera parte, es decir, un 33-30%, debería ser la utilidad que uno obtiene de cada asunto que trabaja para sus clientes. Y claro, la importancia de tener claro este concepto es que eso ayuda a mantener el equilibrio y la sostenibilidad de la firma. Hablando ya de los costos reales, los costos directos que les mencionaba son los honorarios, sueldos brutos de los generadores de honorarios, pero no solamente sus honorarios o sueldos brutos, sino además cualquier otro costo vinculado directamente con ellos. Es decir, si la firma le paga un seguro médico, le paga un bono y le paga un celular, todo eso, más los honorarios, sueldos brutos, es decir, incluyendo los impuestos vinculados, todo eso es, es el costo directo. Todo eso se debe incluir. Y el indirecto, o overhead, es todo lo demás, ¿no? La infraestructura, la oficina, tecnología, marketing, impuestos, personal de soporte, todo lo demás, todo lo que se le ocurra. Entonces, la suma de esos dos debe ser los costos totales de la firma, ¿no? Y acá me lleva a explicarles otro concepto que también es importante y que la verdad que muy pocos lo conocen, y que esto es lo que hace la diferencia entre calcular bien o no eh, los costos y la utilidad de una firma. Es un concepto que se llama, su nombre en inglés, notional salary, o en español, un salario teórico. Eh, ¿De qué se trata esto? Yo conozco muchas firmas que dicen ser rentables cuando yo sé que en la realidad no lo son. Y hay otras que piensan que no son rentables cuando en realidad sé que sí lo son. Y nuevamente, eso tiene que ver con el notional salary. ¿Qué cosa es el notional salary? Es un costo asignado a los socios de capital o equity, quienes normalmente no tienen un salario explícito, ¿no? Porque lo que perciben son las utilidades de la firma, ¿no? Entonces, se confunde mucho el monto fijo mensual que se le paga a los socios con su costo, ¿no? Y eso no es necesariamente, es muy raro, yo haciendo, o sea, las veces que yo he trabajado con clientes, nunca he encontrado que ese monto sea igual a su costo, ¿no? Generalmente, y muchas personas sí lo saben, en lo que se le paga en el fijo mensual a los socios, una buena parte es costo y una parte, el saldo, es un adelanto, debe ser considerado, mejor dicho, un adelanto de utilidades. ¿Ya? Entonces, eh, hay diversas formas de calcular cuál debería ser el costo o el salario teórico de los socios. Eh, pero yo la que más utilizo, nuevamente por la experiencia, por lo que yo he visto en otras firmas grandes, importantes, es que, o sea, tratan de ser prácticos en esto. Y una forma práctica y efectiva es se toma en cuenta los honorarios que percibe el abogado con el mayor honorario que no sea socio equity y se le suma un 25%, ¿no? Digamos que sea 10.000 soles, entonces el costo de todos los socios es 12.500 soles, ¿no? Y eso se determina, eso se establece, mejor dicho, como el costo para calcular el costo por hora de esos socios, y también se utiliza para cuando uno quiere calcular la rentabilidad o utilidad de toda la firma, ¿no? Es un error
incluir como costo el monto fijo mensual de los socios, ¿no? Entonces, eso es un tema bien importante y que la mayoría de firmas falla en ello, ¿no? Perdón, yo les decía en la diapositiva anterior que hablando de las reglas de los tercios, eh, algo que tal vez sí pueden haber escuchado, tal vez no la regla de los tercios, pero algo que sí pueden haber escuchado es que a los asociados en una firma, los socios generalmente les piden que generen, produzcan 3 veces más de lo que ellos cuestan, ¿no? ¿Por qué? Justamente por la regla de los tercios, ¿no? Necesitan un tercio para cubrir lo que ellos cuestan, un tercio para cubrir el overhead y un tercio para generar utilidades para los socios equity. Que dicho ese paso, eso es lo que se llama el apalancamiento, ¿no? Los socios apalancan en los asociados, en los demás generadores de horarios, para ellos generarse utilidades, ¿no? Bueno, ya entrando a lo que debe ser el cálculo de costo por hora, la fórmula es una fórmula sencilla, ¿no? Que es el costo directo, GH, como pongo abajo, es generadores de horarios, el costo directo de los generadores de horarios, más el overhead por generadores de horarios, y ahora abajo les voy a explicar cómo deben prorratear o calcular ese overhead por generador de horario, pero la suma de, nuevamente, el costo directo y el costo indirecto de los generadores de horarios se debe dividir entre las horas disponibles de esos generadores de horarios para obtener el costo por hora, ¿no? Las horas disponibles, ahí hay que aplicar un poco el criterio, pero empezando de derecha a izquierda, se deben considerar 9 meses, perdón, 11 meses, ¿no? Porque hay un mes de vacaciones. 21 días útiles por mes, ¿no? Y acá está la clave, ¿cuántas horas diarias, ¿no? Eh, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba en Miranda de Amado hacía 5.2 horas facturables por día, en promedio por los generales de horarios. Pero lo que yo veo en la consultoría que yo hago es que la mayoría están alrededor de 4 horas facturables por día. Entonces, si utilizamos ese promedio de 4 horas por día, por 21 días, por 11 meses, salen 924 horas anuales, ¿no? Entonces, el costo directo anual de un generador horario más el overhead, que ahora les voy a explicar cómo distribuirlo, anual de ese generador de horario, entre las 924 horas, dan el costo por hora de ese generador de horario en particular. Porque se debe calcular el costo por hora de cada abogado o generador de horario, ¿no? O sea, firmas más grandes tienen ese tema más ordenado y tienen a los abogados o generales honorarios clasificados por categorías y cada categoría tiene un sueldo único. En muchas firmas pequeñas, por ejemplo, si cada abogado o general honorario tiene un sueldo que es negociado personalmente y es distinto. Pero bueno, la cuestión es que hay que calcularlo por cada categoría, si lo tienen armado por categoría, o por cada persona para saber cuánto cuesta cada uno. Entonces, creo que acá no hay mayor complicación. Esa es la fórmula para calcular el costo por hora. Ahora, ¿cómo calculan el overhead por generador de horario? Lo que tienen que hacer es sacar el monto total del overhead, ¿no? O sea, ¿cuánto es el monto total anual del overhead? Y a partir de ello hay diversas formas de hacerlo, ¿no? Pueden hacer un costeo ABC, pueden establecer un prorrateo en base a las horas facturadas, pueden hacerlo por el espacio físico utilizado por cada abogado, pueden establecerlo simplemente por el número de abogados. Uno que no me gusta para nada, no recomiendo a nadie, pero algunos lo utilizan, es de acuerdo a la compensación, perdón, percibida, ¿no? O sea, uno que recibe 4 veces más sueldo que otro, debería cenarse 4 veces más overhead que al que recibe el equivalente a uno, ¿no?
Y eso a mí me parece que es un error, ¿no? Pero lo que quiero decirles es que hay diversas formas de hacerlo y muchas personas lo hacen de alguna de estas formas. Yo lo que recomiendo es utilizar formas sencillas de entender, implementar, pero que tengan sentido de realidad, ¿no? Y hay opciones también muy sencillas, como en el caso de Notional Salary, para establecer ello, ¿no? Lo importante es que tenga sentido, que tenga lógica. Hay uno que yo utilizo mucho, pero creo que sería tal vez un poco técnico entrar en detalle ahí, ¿no? Una vez que se tienen los eh, costos por hora, eh, a ver, el siguiente paso sería, si uno quiere establecer las tarifas estándar, regulares de cada abogado, cada categoría, simplemente lo que se debe hacer es aumentarle a ese costo el margen que se quiere establecer y hacer un redondeo, ¿no? O sea, porque se le va a salir un número con decimales, ¿no? Un redondeo y establecen la tarifa. Pero ya si queremos, y quiero mostrarles yo, más bien entrar un poco más detalle, es decir, no quiero establecer la tarifa horaria por abogado, sino más bien quiero presupuestar un encargo que me ha hecho un cliente, un asunto. Entonces, yo lo que tengo que hacer es establecer qué abogados van a participar, cuántas horas van a dedicar, cuál es el costo por hora de cada uno de ellos. Bueno, multiplicar las horas por ese costo por hora para establecer un costo total y a eso sumarle un margen, ¿no? Una utilidad. Eso es algo que, a ver, les pongo un ejemplo, ¿no? Es algo que uno puede desarrollar, esto es desarrollado en Excel, una firma lo utiliza, lo trabaja de esa manera, ¿no? Eh, Como ven, primero empezando por la parte de abajo de ese cuadro, en la que está pintado de azul, celeste, amarillo, eh, o sea, tiene la categoría o rol de cada generador de horarios, ¿no? Hay un socio, cuatro asociados, y asociados de diferentes niveles, ¿no? O sea, al socio es el mayor y luego viene bajando por seniority. Entonces, si uno ve el total costo por hora, se refleja eso, ¿no? El socio cuesta como 200 y el menor cuesta como 90, ¿no? Esta firma compara con, ellos ya establecieron algunas tarifas regulares, estándar, ¿no? Entonces la comparan su costo con sus tarifas, ¿no? El socio cuesta 202,47, pero ellos ya establecieron como tarifa regular 275. Ahí hay un buen margen, ¿no? Más de 30%. Y así comparan con cada una de las tarifas que establecieron para cada categoría, ¿no? Entonces, nuevamente, acá establecen, en el número de horas, se establece el número de horas que van a dedicar cada uno de ellos en el encargo que se está presupuestando, ¿no? Entonces, eso se multiplica y se obtiene un valor por hora, o sea, perdón, se obtiene un monto total calculado. En la parte de arriba, donde dice de acuerdo a tarifa, simplemente, ya eso son información que sale de forma automática, a excepción de un dato que les voy a explicar cuál, ¿no? Entonces, si te acuerdas tarifa, dice que hay 5 abogados, se lo calcula automáticamente el Excel te borra la información de abajo, suma, totaliza las horas que uno ha ingresado, calcula automáticamente el margen respecto al costo, utilizando tarifas regulares, bueno, le sale 29%. En esos es más, pero en los menores es menos. Entonces, en promedio, 29%, o el total ponderado en todo caso. El valor promedio de la hora es alrededor de 150 y saldría, utilizando esas tarifas, 13.790, ¿no? Con un margen de 29%. Y en la parte de arriba, esta firma lo que tiene es eso mismo, pero deja libre la opción donde dice seleccione margen, que está en cero. Uno ahí le pone, bueno, quiero 20%, quiero 40%, y calcula automáticamente el monto, ¿no? Entonces,
Esta es una forma fácil, sencilla de manejar, que se puede desarrollar con herramientas muy simples, como le digo, como un Excel. Es más, el otro día hablaba con una persona que solicitó a través de ChatGPT, o no sé, alguna de estas herramientas de inteligencia artificial, que le desarrolle, o Copilot, la verdad que no recuerdo, que le desarrolle justamente un modelito de esto y se lo desarrolló, ¿no? Y ya uno lo puede pulir, pero formas sencillas de hacerlo, ahora hay varias y muchas, ¿no? Lo que trato de explicarles acá cuál debería ser la lógica, cómo deberían armar ello. Eh, ok, entonces una vez que tienen este presupuesto, nuevamente le ponen el margen y ustedes dicen, ok, listo, yo quiero que esto tenga un margen de 50% más y me sale, digamos, 15.000 soles, $15.000. Listo, entonces esa es la propuesta que envían al cliente. Entonces, nuevamente, ustedes han partido por conocer cuáles son sus costos y le han sumado un margen, ¿no? Entonces, ya hablando de la fijación de tarifas de manera estratégica, las tarifas, como les vengo diciendo, se deben basar en costos reales de la firma y a partir de ello recién se suma un margen de utilidad. Evidentemente, hay veces que por un tema estratégico uno tiene que incluso trabajar al costo o ah, si es una oportunidad demasiado grande y puede ayudar a conseguir a dicha oportunidad, de repente un encargo menor, pequeño de introducción, puede uno decidir trabajar a pérdida. Pero lo importante es que se tenga conciencia de cuánto cuesta, ¿no? Porque algunos dicen, oye, voy a trabajar al costo, y en realidad su costo es mayor de lo que creen ellos, ¿no? Y después se preguntan por qué tenemos la situación financiera que tenemos, ¿no? Entonces, por eso soy bien insistente en que se conozca realmente los costos y se calculen bien, porque algunos lo calculan, pero no lo hacen bien también. Entonces, son pocas las firmas que tienen claro esto y que lo hacen bien. Bueno, entonces, ¿cómo establecer márgenes sostenibles? Mi recomendación de manera general es que sea un porcentaje razonable eh, eh, del costo, ¿no? Y algo razonable, estándar, es un 30%, ¿no? Evidentemente cada uno puede decir, no, yo prefiero ser más agresivo y generar más volumen y cobrar un margen de 15, 20. Es una opción. Otros, no, mira, yo quiero enfocarme en lo más sofisticado y quiero tener un margen de 50%. Evidentemente es un tema estratégico, de posicionamiento, pero de manera general, mi recomendación es que tengan como referencia el 30% y a partir de ello, para arriba o para abajo, de acuerdo a su estrategia. Recordar siempre que la tarifa final es el costo por hora que les mostré la fórmula y a ello hay que sumarle el margen que acabo de explicar. 30, 15, 50, lo que ustedes estimen. Eh, Siempre es importante considerar variaciones al presupuesto que establezcan, la tarifa que establezcan al cliente, por la complejidad y urgencia del caso, ¿no? Es un tema más complejo. Hay una oportunidad de cobrar más. Si el tema además de eso es urgente, también hay una oportunidad de cobrar más, ¿no? Siempre y cuando el cliente esté dispuesto a pagar. Y ahora voy a comentar algunas cosas respecto a cuándo está dispuesto el cliente a pagar eso. Ahora, razones para no basarse en la competencia. Insisto, que es algo que muchos hacen. Simplemente, ellos están cobrando tanto, ok, yo voy a cobrar un poquito menos, o voy a cobrar igual. Y eso no es bueno, ¿no? Eh, si cobramos lo mismo, lo que le estamos diciendo al cliente es que somos uno más. O si cobramos menos, no somos tan buenos como los otros, ¿no? Eh, claro, o sea, si somos una firma boutique y estamos compitiendo con una full service grande, claro, o sea, hay escalas, y ahí por eficiencia se puede justificar, ¿no? Pero cuando uno está compitiendo con firmas de similar tamaño, estructura, el mensaje que se puede estar dando es ese, ¿no? Y no es bueno.
¿no? Además, es importante tener en cuenta que cada firma tiene una estructura de costos única, ¿no? No se replica, por lo tanto, no deberían tener las mismas tarifas. Tipo de facturación. Esto tal vez es algo que todos deben tener muy claro, pero es importante repasarlo y tenerlo presente. Yo sigo mucho a Stuart Dodds, ¿no? Que es el autor de este libro de Smart, haciendo pricing de manera inteligente, generando utilidad de manera inteligente, y desarrolló este concepto del continuum, ¿no? Esta línea en donde él define, no diré todos, pero muchos de los tipos de facturación que existen, ¿no? Hacia la izquierda están los tipos de facturación, como por ejemplo la más izquierda es el por hora, eh, y en el límite está el retainer, que son basados en tiempo, ¿no? Y retainer en el límite porque, o sea, tiene un componente de tiempo, ¿no? Y para la derecha están los que son más, por ejemplo, el success, el horario de éxito, o basados en valor, eh, ya son montos que se establecen de manera fija, y evidentemente hacia la izquierda son donde más riesgo, en la tarifa por hora, donde más riesgo asume el cliente y menos la firma. Y por el contrario, hacia la derecha es donde menos riesgo asume el cliente y más la firma, ¿no? Pero hablando de los tipos de facturación más comunes, es la facturación por hora, que es una forma transparente, ¿no? De mostrar al cliente, mira, esto es lo que he hecho, el tiempo que he dedicado, es el beneficio, pero el gran problema es que desincentiva la eficiencia, ¿no? O sea, al estudio lo que le conviene es facturar la mayor cantidad de horas posibles, registrar la mayor cantidad de horas facturables posible, ¿no? Eh, entonces, eso, por ejemplo, las firmas, a veces muchas, pagan sus bonos en base a las horas facturales que ingresan los asociados. Y ese es un incentivo perverso, pues, ¿no? O sea, no incentiva la eficiencia. Hay el riesgo que, o sea, felizmente, yo creo que la gran mayoría de firmas son bien responsables y revisan bien los tiempos y hacen los ajustes que corresponden, y no llega al cliente, pero se pueden escapar algunas cosas que lo he visto, y eso puede generar un malestar con el cliente, incluso puede terminar la relación con el cliente, ¿no? Entonces es un riesgo bien alto. Y además, nuevamente, lo que más me preocupa a mí, habiendo dicho ya lo que he dicho, que la relación con el cliente es importantísimo, pero ya pensando en el tema de rentabilidad, no, la facturación por hora no incentiva la eficiencia, ¿no? Eh, y claro, cuando uno tiene que trabajar en otros tipos de facturación, no tiene la costumbre de ser eficiente y puede terminar haciendo un trabajo bajo otro tipo de facturación, puede terminar haciendo un trabajo a pérdida, ¿no? Otro tipo muy común de facturación es el retainer, ¿no? Que también es claro para el cliente, pero ahí lo delicado es que requiere un cálculo y un alcance muy preciso, ¿no? Este, a veces uno dice o se ofrece al cliente, ok, en el tema te voy a incluir esto y esto, y el cliente después, eh, eh, de forma inconsciente o consciente, trata de que se le trabajen otras cosas eh, bajo ese retainer, ¿no? Entonces, es bien importante que el alcance sea muy preciso, qué cosas incluye y qué cosas no incluye, ¿no? Y el cálculo que se haga de cuánto se cobrará mensual, porque esto es un pago mensual, también es importante que se haga, ¿no? Y eso debería ser en base a un histórico, ¿no? Empezar con un cliente nuevo, con un retainer, es bien riesgoso, ¿no?
A menos que se pacte, bueno, mira, empecemos los 3 primeros meses y luego hacemos una revisión con un ajuste eventual de 10% para arriba y para abajo, si es que en los primeros 3 meses fue insuficiente, ¿no? Eso se puede hacer. Eh, Ahora, aprovecho para comentar también respecto al retainer, que es importante que uno tenga en cuenta y creo que todos lo deben saber, el retainer tiene en realidad, optar por ofrecer a un cliente un retainer tiene dos objetivos. Uno es que ayuda a generar ingresos recurrentes, constantes, ¿no? Por un periodo determinado, ¿no? Uno no puede vivir solamente de si este mes recibiré o no recibiré, ¿no? Eh, Uno tiene que tener, como se dice coloquialmente, un colchón, ¿no? Ingresos fijos, mensuales, con los que sepa que puede contar, que cubran en parte sus costos, sus gastos. Entonces, ese es un objetivo. Pero el otro objetivo, eh, que es tan o más importante, es que tener un retainer con un cliente nos permite demostrar la calidad del trabajo, convertirnos en un proveedor de confianza para nuestro cliente y sobre todo identificar oportunidades para generar facturaciones adicionales, facturaciones extraordinarias, ¿no? Ahí identifica dónde están los problemas, y nada, ahí se cotiza, se presenta la propuesta, ya conocen que trabajamos bien, que ofrecemos un servicio de calidad. Entonces, Retainer tiene esos dos objetivos, o debería tenerlo, ¿no? Y bueno, los montos fijos son, ustedes lo conocen bien, simplemente es, o sea, por hora lo utilizan más empresas grandes. El monto fijo, perdón, firmas grandes. El monto fijo lo utilizan más firmas pequeñas, ¿no? Le piden más ese tipo de facturaciones, ¿no? Claro, ahí el riesgo es que si se termina trabajando más de lo que se esperaba por ineficiencias, puede terminar siendo a pérdida. Pero si uno es consciente y trabaja eso de la manera como a continuación les voy a explicar, eh, y termina siendo más eficiente de lo que había presupuestado, esa eficiencia va a generarle un mayor margen del que originalmente se había estimado, ¿no? Finalmente, entre los más comunes está el honorario de éxito, ¿no? Como ustedes saben, se utiliza en litigios. eh, Y claro, es el ideal para los clientes, pero es más riesgoso para la firma, ¿no? Pero una firma este, que, que promueve la eficiencia, que se preocupa y tiene algunos sistemas y herramientas para ello, a mí me parece que es una muy buena opción, ¿no? Eh, yo creo que hay más oportunidad y además el mensaje que se da al cliente es mucho mejor, ¿no? Bueno, entrando a estrategias de pricing. Dicho sea de paso, yo a veces trato de utilizar palabras en inglés porque, como el overhead o el pricing, porque eh, incluso en bibliografía, en textos en español, las utilizan y me gusta que se familiaricen con esos términos porque creo que les va a resultar práctico para cuando lo lean en otros foros o publicaciones, entiendan de qué hablamos, ¿no? Entonces, eh, como bien saben, pricing es cómo se establecen justamente los precios o tarifas, ¿no? Entonces, a los factores clave para estrategias de marketing es tener un buen análisis de mercado. Es decir, hay que investigar las tarifas promedio del nicho en que uno está, de la región o del área de práctica, ¿no? ¿Y eso para qué? Para identificar la posición que tiene la firma respecto a la competencia, ¿no? Entonces, así puedo saber si yo estoy en el rango alto, el medio, el bajo, o si sabiendo cuál es la tarifa de mercado, yo me quiero posicionar por encima, por debajo, ¿no? Igual, ¿no? Insisto, de acuerdo al posicionamiento, la estrategia que tenga cada uno. Pero es importante tener información del mercado. Capacidad de adaptación, ¿no? Eso es fundamental. O sea, se tiene que diseñar una estructura de tarifa flexible que pueda ajustarse a las necesidades del cliente, ¿no? Pero no solamente necesidades, sino
al tamaño del caso o asunto, o al presupuesto que tiene el cliente, ¿no? A veces tenemos un asunto este, que, que, no sé, nosotros consideramos que deberíamos cobrar 10.000, pero el cliente solamente tiene un presupuesto de 7, ¿no? Entonces ahí tenemos que tratar de adaptarnos si es que podemos llegar y si no, simplemente pasar, ¿no? Pero hay formas, y ahora también les voy a explicar formas de poder adaptarse y ser flexibles. Perdón, y le decía que hay que ser flexible para ajustarse a las necesidades, del tamaño, al presupuesto disponible, pero teniendo muy en cuenta que ello no comprometa, ¿no?, la sostenibilidad de la firma, ¿no? Y un ejemplo de ello son, por ejemplo, los contratos a largo plazo con descuentos escalonados. Descuentos escalonados se refiere a que cuando, por ejemplo, no sé, se ofrecen paquetes al cliente, ¿no? Mira, por $1.000 te doy esto, pero por 1.500 te puedo dar eso y esto adicional, y por 2.000 te puedo dar esto, esto y esto más, ¿no? Y el cliente puede optar por esas opciones, ¿no? A eso me refiero con descuentos escalonados. Y bueno, finalmente, segmentación de clientes, otro factor clave, ¿no? O sea, yo creo que todos tienen claro que los clientes de mayor volumen o prestigio se les puede ofrecer tarifas preferenciales, mientras a los clientes que son ocasionales o proyectos únicos se les puede aplicar tarifas regulares, estándar, o incluso mayores, ¿no?, a ellos, ¿no? Bueno, a ver, respecto a cómo negociar inteligentemente cuando nos piden un descuento. Lo primero que siempre hay que tener en cuenta es que es vital, importante, ser flexible para mantener una buena relación con el cliente. Uno siempre debe pensar la relación con el cliente no como un evento único, sino como una oportunidad de tener una relación a largo plazo, ¿no? Y si uno lo ve de esa manera, tiene que ser flexible, ¿no? Y eso no significa decir siempre sí a los descuentos. Y ahora voy a explicarles qué pueden hacer, pero flexible sí se debe ser, ¿no? Entonces, lo que uno tiene flexibilidad es ofrecer opciones sin que ello implique sacrificar rentabilidad. O en todo caso, sin recibir algo a cambio de lo que nos están pidiendo. Por ejemplo, las propuestas escalonadas, lo que les mencionaba, ¿no? Un paquete por 1.000 recibes tanto, por 1.500 recibes eso y un poco más, y por 2.000 recibes aún más, ¿no? Escoge tú cuál quieres. El retainer mensual, oye, no, mira, por ese asunto, ok, por ese asunto me parece mucho más cobrando, ok, entonces, ¿qué te parece si establecemos un contrato a 6 meses, con un retainer mensual, ¿no? Y lo vamos trabajando. Esa es una opción, una segunda opción. Luego, algo que no se suele hacer mucho, pero que es algo que sin ningún problema se puede hacer, y es una forma muy efectiva de hacerlo, es plantear un ajuste al alcance de servicio. Decirle, mira, en realidad me has solicitado todo esto y por eso yo te tengo que cobrar como 10.000. Pero mira, yo creo que si el 30% de lo que tú me has pedido realmente no te va a agregar valor, no te va a ayudar a nada, entonces, ¿por qué no nos limitamos a esto, esto y esto de acá, que es más o menos el 70% de lo que te ha planteado? Entonces, de acuerdo a eso, reduzco el alcance y por lo tanto puedo reducir el número de horas de dedicación y el costo y el monto a facturar, ¿no? Esa es otra forma de manejar el tema. Otra alternativa, y pueden ser concurrentes, ¿no? Pueden combinar una o varias de estas opciones, ¿no? Otra opción es añadir valor en lugar de dar un descuento, ¿no? Y tengo una diapositiva que habla sobre valor, que ya la vamos a ver, pero, eh, por ejemplo, puedes decirle, mira, ok, mira, no puedo darte un descuento porque ya estoy ajustado, las razones que usted quiera, pero te puedo agregar
un informe para esto, ¿no? Y un informe que eventualmente ya tienen un informe estándar que simplemente tienen que adecuarlo, personalizarlo al cliente, que no va a demandar mucho, y entonces están añadiendo valor en el lugar de otorgar un descuento. Contraprestaciones no monetarias, ¿no? Por ejemplo, yo he visto algunos casos de algunos clientes dicen, mira, ok, te doy un descuento, pero te pido que me presentes a tu amigo de tal empresa y tu amigo de otra empresa, ¿no? Me hagas algunas referencias para que eso me genere nuevos negocios, ¿no? Esa es otra forma de recibir algo a cambio, ¿no? Ahí, ok, te doy el descuento, ahí sí te doy el descuento, pero quiero algo a cambio. Hay que saber cómo plantearlo, pero esa es la idea. Y otra forma de otorgar descuento y recibir algo a cambio es, ok, te doy el descuento, pero contra un pronto pago, ¿no? Te facturo el 100% hoy al inicio y me lo pagas esta semana, ¿no? Es otra forma, ¿no? Y así como esas, hay varias más que uno puede. Ahora, lo importante, lo más importante, es comunicar el valor del servicio. ¿Y qué es el valor? O sea, la definición es el beneficio que perciben los clientes en función de la calidad, la relevancia y el impacto de los servicios legales que reciben, ¿no? Eh, o sea, muchas veces los clientes piden descuentos y yo veo socios que no se preocupan de hacerles ver cuál es el valor que están generando para ellos, ¿no? Mira, nadie va a poder, y esto es una exageración, pero nadie va a poder resolver este caso solamente yo. O sea, por eso, o sea, eso tiene un valor. O nadie va a poder resolverlo tan rápido como yo, ¿no? O no hay ningún otro especialista de este tema en particular en el Perú, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, es importante transmitir el valor al cliente, hacerle ver cuál es el valor que ustedes agregan. Si logran hacerle entender, hacerle ver eso, esta conversación es mucho más fácil. Tengan seguridad que es así. Entonces, hablando de valor percibido, hay diversos tipos de valor que los clientes perciben, ¿no? Por ejemplo, o sea, les genera valor la experiencia, especialización de la firma o del abogado, ¿no? O sea, un conocimiento técnico profundo y casos exitosos, que tengan casos que hayan ganado o no reconocidos, ¿no? Eso es valor para algunos. Para otros, eficiencia y resultados, ¿no? Soluciones rápidas, efectivas, que ahorran tiempos y costos. Para otros, una relación personalizada, ¿no? Que la asesoría esté bien personalizada, adaptada a las necesidades específicas de ese cliente. O para otros, innovación y tecnología, ¿no? Firmas o abogados que utilizan herramientas modernas para optimizar procesos y reducir costos, ¿no? Ahora, con el tema de inteligencia artificial, esto va a ser algo que prácticamente va a ser una exigencia, ¿no? Las herramientas no resuelven casos, pero sí ayudan a reducir tiempos, ¿no? Este, y claro, entonces, si uno reduce el tiempo, en teoría tu costo va a reducir, tú puedes seguir ganando el mismo margen y cobrarle menos al cliente. Eso es algo que va a valorar mucho el cliente, ¿no? Reputación y prestigio, ¿no? Cómo se reconoce en el mercado, y la confianza que genera el proveedor. Mitigación de riesgos, ¿no? Oye, mira, me dedico a prevenir problemas, ¿no? Y evitar costos futuros, ¿no? Que claro, es un cliché, muchos lo dicen, pero la verdad pocos se dedican a eso y pocos lo logran, ¿no? El cliente valora mucho eso, ¿no? Que uno lo ayude a prevenir problemas y costos futuros. Estrategia de negocios, o sea, un enfoque en objetivos comerciales y decisiones estratégicas, ¿no? O sea, que conozcas muy bien a tu cliente. Y claro, que puedas ofrecer seguridad y tranquilidad, ¿no? Es decir, reducir el estrés, ¿no? Mediante una comunicación clara y constante, ¿no? O sea, no se pide que nunca haya un problema. Lo que se pide es que la información fluya, que sea constante, que se entere el cliente apenas sucedan las cosas,
apenas surge un problema, ¿no? Eh, hay otros tipos de valor que perciben los clientes, pero creo que estos son tal vez los más evidentes, y simplemente se quería ponérselos como un ejemplo, como ejemplos, o enumerar los tipos de valor que los clientes pueden percibir para que ustedes lo tengan claro y puedan utilizar para ajustar sus estrategias, que puedan utilizar perdón, para cuando tengan estas conversaciones con los clientes y traten de hacerles ver cuál es el valor que ustedes generan, ¿no? Eh, yo siempre recuerdo un, bueno, yo no diría que es, o sea, siempre digo que es un chiste, pero la verdad es que no tiene nada de gracioso, sino anecdótico. En todo caso, es esta historia de una persona que está en su automóvil manejando, se le malogra, llama a un mecánico, el mecánico llega, revisa qué está pasando, un par de minutos, saca un desarmador y hay un tornillo y le da un giro y le dice, prende el auto y el auto prendió, ¿no? Y el conductor le dice, bueno, muchas gracias, ¿cuánto cuesta, cuántos son sus honorarios, ¿no? Y le dice $500. Y le dice, pero $500 por ajustar un tornillo solamente. Y el mecánico le dice, no, por ajustar el tornillo eso es gratis, no se preocupen, ¿no? Los $500 por saber qué tornillo tenía que haber ajustado y cuánto tenía que haber ajustado, ¿no? Entonces, ese es el valor que esa persona estaba entregando a su cliente, ¿no? Y claro, si es que no le explicas eso al cliente, va a seguir pensando que por ajustar un tornillo le vas a pagar $500, eso tenía una valera. Eso les puede estar pasando a ustedes en la realidad, ¿no? Entonces, expliquen que lo que ustedes hacen es saber qué tornillo hay que ajustar. Respecto a rentabilidad, eh, esto para mí también es sumamente importante, ¿ya? Hasta ahora yo les he explicado algunos conceptos que me han permitido hacerles ver que cómo se debe calcular los costos sin cometer ciertos errores que se suelen cometer muy frecuentemente, y a partir de ello, cómo establecer las tarifas, los precios que van a cobrar. Eh, y para eso, para hacer el precio, yo les decía que a los costos se les suma una rentabilidad, ¿no? Eh, pero si a los costos se le suma una rentabilidad para ya tener una tarifa de cada cliente, ¿cómo puedo afirmar yo que eso no asegura rentabilidad? ¿No? Suena incoherente, pero ahora les explico por qué no lo es. A ver, yo decía que uno debe establecer al inicio, o sea, uno debe tener sus costos por hora siempre, o sea, calculados, de manera permanente, tenerlos claros, ¿no? Su equipo de administración o quien se encargue, eh, trabajando a partir de su flujo de caja, establecen sus costos, los tienen siempre ahí, los van actualizando una vez al mes, una vez cada 3 meses, cada 6, una vez al año, no sé. Si es que evidentemente, por ejemplo, el equipo, o sea, el equipo crece y tiene una oficina más grande, se tienen que mudar, van a tener que hacer un nuevo cálculo, ¿no? Los costos van a ser otros, ¿no? Se hace un incremento de sueldos, honorarios para todos los abogados, también, ¿no? Pero si es que ustedes consideran que no ha habido cambios importantes, puede mantener y no es necesario actualizar. Pero en todo caso, en base a esos costos, ustedes establecen un presupuesto, le suman una utilidad. Entonces, tienen ese presupuesto y esa es su referencia y debe ser su guía, ¿ya? Entonces, acá viene lo importante. Lo importante es hacer seguimiento estricto a la ejecución y ser lo más eficiente posible. Si uno no hace eso, por más que uno haya calculado bien sus costos y determinado bien una rentabilidad, puede resultar que el asunto no sea rentable. ¿Por qué? Porque
muchas veces, y lo he visto con mucha frecuencia, lamentablemente, se presupuesta, tiene los costos, se da una propuesta bien hecha al cliente y empiezan a trabajar. Y trabajan, 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 y al final, listo, ya estamos, pasó un mes, ya acabamos, piden que se facture el asunto. Y en vez de haber trabajado las 50 horas que habían presupuestado, trabajaron 75 horas, ¿no? Entonces ahí algunos ya, o sea, algunos clientes no aceptan, mira, tú me dijiste 50 horas ese monto y no cambio. Algunos socios logran, por la razón que tiene el cliente, logran convencer a su cliente, mira, le explican, "No, pasó esto, lo otro". El cliente logra entender, pero les aseguro que por más que entiendan, les genera incomodidad. Les genera incomodidad y están poniendo en riesgo la relación, ¿no? Porque el cliente dice, oye, me hubieras avisado a tiempo, y de repente te decía, tal vez no hagas eso, mejor no incorramos en ello, ¿no? O tenía más tiempo para pedir una actualización o lo que sea, ¿no? Entonces, es importante tener, o sea, los costos claros, saber cuánto, o sea, agregarle un margen para establecer una tarifa para a cobrar, pero de nada sirve tener eso bien hecho si es que no se hace un seguimiento y, por ejemplo, si están a mitad del encargo y están al 75% del presupuesto, algo está pasando. Entonces, lo primero que uno debe hacer es voltear el equipo, qué está pasando, cómo ajustamos, nos queda 25% y tenemos que llegar sí o sí al 25%. O, en todo caso, el equipo dirá, no, mira, lo que ha sucedido esto, que es algo que no estaba previsto y que el cliente no había revelado, ¿no? Entonces, ahí más bien se voltea donde el cliente, mira, estamos a la mitad, ya vamos al 75% porque no nos habías dado esta información, ha surgido este tema de acá, eh, y el cliente lo va a entender en su momento, ok, entonces se le da una nueva propuesta, se ajusta y se hace un incremento, ¿no? Entonces, si se hace eso oportunamente, va a ser mucho más fácil la conversación con el cliente y hay mucho más probabilidad de que acepte el adicional que se vaya a cobrar y se asegure la rentabilidad de ese asunto, ¿no? Entonces, hay firmas claro, tienen sistemas sofisticados que le ponen alertas, o firmas que, sin tener sistemas tan sofisticados, tienen personas que las hacen responsables, eh, alguna persona de administración, por decir, que le hacen responsable de hacer un seguimiento de los casos, ¿no? Y va conversando permanentemente con los socios responsables y les va indicando cómo va. Otros estudios lo que hacen es, siempre, bueno, el socio es el responsable del asunto, pero designa al asociado mayor como el responsable de hacer ese seguimiento. Entonces, el asociado mayor tiene que encargarse de que se haga un trabajo eficiente, no se cargue más horas de las que se deberían, y de avisar, ¿no?, cómo va el asunto. Vamos al 25, estamos dentro del presupuesto, vamos al 50, estamos dentro del presupuesto, vamos al 35, no, ya nos excedimos, ¿no? Entonces, no necesariamente. Evidentemente hay herramientas tecnológicas que solucionan todos estos problemas, pero son carísimas, e incluso algunas no son accesibles acá en Latinoamérica, ¿no? Entonces hay formas de hacerlo, hay formas de hacerlo como decías, un rato con un Excel, con el apoyo del equipo, con los asociados, con el personal administrativo, ¿no? Lo importante es que se haga ese seguimiento estricto a la ejecución, ¿no? Para no excedernos y para tratar de ser lo más eficiente posible, ¿no? O sea, si es que estamos cobrando un monto fijo por algún asunto, eh, hay que hacer el seguimiento día a día, hora a hora, para que el costo sea el menor posible y nuestra utilidad y la rentabilidad sea la mayor posible, ¿no? Bueno, finalmente, como les decía, puedes tener un sistema muy diseñado y se puede pactar la mejor tarifa, pero si no hace seguimiento en la ejecución, lo más probable es que el resultado no sea el que se estaba esperando. Entonces, en conclusión, y antes de entrar a preguntas que puedan tener, es fundamental conocer los costos reales, ¿no? Yo les decía al inicio, eh, uno puede incluso
decidir por un tema estratégico cobrar menos de lo que cuesta un asunto determinado. Pero es importante que sepan cuánto cuesta y sepan cuánto cuesta realmente, ¿no? No cometan los errores que suelen cometer, ¿no? Porque nuevamente, también como les dije, a veces uno dice, no, mira, voy a hacerlo al costo, pero lo que creen que es el costo en realidad no lo es y terminan perdiendo, ¿no? Luego, desarrollar estrategias para fijar tarifas y adaptarlas, ¿no? Es importante, ¿no? Y yo les comentaba algunas estrategias para poder fijar dichas tarifas, para que puedan adaptarlas. Eh, Como les decía, es fundamental el tema de flexibilidad de cara al cliente y ofrecerle alternativas sin que ello afecte la rentabilidad de la firma, ¿no? Y les enumeré varias opciones con las cuales pueden lograr ello. Perdón. Y la clave para ser rentables, tal como explicaba en la diapositiva anterior, es la disciplina y la planificación, ¿no? Hacer ese seguimiento permanente, eh, planificar desde un inicio, preparar estos presupuestos. Hay, o sea, lo que les mostré en la diapositiva, mostraba simplemente cada abogado, cuántas horas cada abogado, el costo por cada abogado, la tarifa por cada abogado, ¿no? El monto total por cada abogado. Pero lo ideal va más allá de eso, ¿no? Que ya es poco difícil de implementar. Conozco muy pocas firmas que lo hacen, eh, eh, pero que sería ideal, que es que no solamente debería quedarse uno en cada abogado, sino cada abogado debería abrirse por actividades que va a desarrollar, ¿no? Revisión del contrato, ¿no? Negociación con la contraparte, no sé, eh, cada actividad que se vaya a desarrollar se enumera, a cada actividad se le pone un responsable, una cantidad de horas, fecha de inicio, fecha de fin, ¿no? Se arma un Gantt o una especie de Gantt eh, y luego nada, saca la misma conclusión en cuanto a montos, o sea, un monto total, y eso facilita también el seguimiento, ¿no? Eh, es un, en todo caso, un presupuesto más detallado que permite a su vez tener también un seguimiento más detallado, ¿no? Eso reduce el riesgo de excederse, de no ser eficiente, ¿no? Pero, claro, la verdad que sí, no es fácil de implementar, sí, porque también eso también se puede hacer incluso en un Excel. Pero tener la disciplina para seguir eso eh, es lo deseable, pero siendo realistas probablemente sea mucho, ¿no? Pero aquellos que estén dispuestos, miren, yo los felicitaría y les diría que es lo ideal, ¿no? Eh, bueno, eso es lo que yo quería comentarles. Espero que les haya ayudado a entender eh, cuáles son los errores que no se deben cometer, cómo se deben hacer las cosas, qué cosas deben tener en cuenta. Y, y quisiera ver si es que tienen algunas dudas, consultas. Encantado, todas las preguntas que tengan, con todo gusto las absuelvo. Sí, Fernando, por si acaso todos los asistentes tienen ya la opción de hablar, o sea, si en caso alguien quisiera trasladar alguna pregunta, lo pueden hacer también. Bueno, ahí justamente Joy ha hecho una pregunta a Nano, no sé si lo puedes revisar en el segmento de preguntas y respuestas, pero igual también si alguien desea hacer su pregunta de forma oral, puede simplemente abrir su micrófono. Si les pido nada más un poco de orden en caso se puedan, digamos, trasladar más preguntas al mismo tiempo. Nano, no sé si logras ver la pregunta de Joy. ¿No? ¿Está en el chat? Está en la sección de preguntas y respuestas. Igual a los asistentes pueden trasladar sus preguntas también por esa vía, si en caso quisieran desarrollar Uy, alguna consulta. Igual como les digo, espero. está habilitado Uy, el
micrófono para que puedan verlo. ¿Sí, no? ¿Me ayudas a dónde encuentro la sección de preguntas y respuestas? A ver, te voy a compartir la opción de anfitrión. A ver, ahora lo puedes ver, por favor. ¿Me valías? En la parte inferior, déjame de compartir pantalla si te parece para que lo puedas probablemente ver. A ver, espera, que creo que acá está control. Acá hay más. Preguntas y respuestas, ya lo encontré. Joey Sánchez, es hablando desde Trujillo, pero no firma en crecimiento. Ajá. El seguimiento y la ejecución importa también el insumo del tiempo del equipo legal. ¿Cómo resolverlo? Sumando un miembro del equipo a coordinar con administración permanentemente o enseñando administración de aspectos legales que le ayuden al seguimiento y control de la ejecución del presupuesto. Ya, ajá. Por ejemplo, el seguimiento de la ejecución importa también el insumo y el tiempo legal. ¿Cómo resolverlo? Ya, a ver. eh, Como decía hace unos minutos, yo creo que es importante ser realista, ¿no? Y la respuesta va a depender de la cultura de la firma, de cómo son los abogados de cada firma, ¿no? Incluso dentro de una misma firma, eh, algunas cosas funcionan mejor con algunos socios y otras con otros socios. Eh, yo no considero que al personal administrativo sea necesario involucrarlos, capacitarlos en temas legales, eh, porque en realidad este seguimiento, este acompañamiento es más operativo, si quieres, eh, es más intuitivo, ¿no? Eh, los abogados involucrados en el asunto, ante cualquier duda, al administrativo lo pueden ayudar, ¿no? Pero es un tema de simplemente, mira, son tantas horas, ya vas a tanto porcentaje. Entonces, yo lo que he visto sí es que la mayoría se apoyan en personal administrativo para esa función, ¿no? Para hacer el seguimiento. La mayoría lo hace por practicidad. Sin embargo, mi recomendación es que generen una cultura de eficiencia al interior de las firmas, ¿no? Y para eso es importante que los abogados se involucren y asuman esa responsabilidad, ¿no? Entonces, una buena forma, los socios ya son socios y ya forma de motivarlos, formarlos es muy difícil. Entonces, yo creo que la solución más inteligente, más eficiente, y mi recomendación es que asigne la responsabilidad a el abogado mayor que no es el socio de equity que participe del asunto, ¿no? Es una forma de formarlo, de capacitarlo, de generarle conciencia justamente de esto, ¿no? De la eficiencia, de lo importante que hacer este seguimiento, ¿no? Entonces, no sé, Joy, espero que haya respondido tu pregunta. Si no es así, hazme cualquier comentario adicional por esta misma vía o el micrófono, como quieras. Sí. Ahí, Fernando, una pregunta que hay es, ¿hay algún modo o un modelo ideal? O sea, ¿cuál de los modelos que tú has presentado es el más ideal para las firmas? O sea, el con el que tú sabes que no vas a perder, con el que sabes muy bien que siempre vas a estar, digamos, es el más beneficioso, mejor dicho, para la firma. ¿Te refieres a la pregunta de Kenny, Willy? No, 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 pero bueno, justo ahí está la pregunta. Ahí está justamente la pregunta también, por ese lado. Ya, a ver, respondo la de Kenny y después, si no, por favor, porque no me quedó clara la pregunta. A ver, respondo la de Kenny primero. Respecto a la forma de distribuir, Kenny me pregunta respecto a la forma de distribuir el overhead de generar escenarios, ¿cuál es mi recomendación como asesor de firmas, ¿no? ¿Por horas facturadas, horas trabajadas o por compensación percibida? Empiezo por decir que por compensación percibida, de ninguna manera. Esa recomendación es la que mejor dicho, la que menos recomiendo. ¿Ya? Eh, a mí me parece que la forma
que yo más he visto y que más me gusta es establecer un factor por tipo o categoría de abogado, ¿no? Eh, o sea, yo cuando he visto, por ejemplo, que establecen un factor de distribución en base a la compensación percibida, el socio gana 4 veces más o 6 veces más que un asociado, y en realidad uno ve, no sé, el uso de la oficina no es 6 veces más, el uso del personal administrativo no es 6 veces más, ¿no? Yo no recomendaría que haya una diferencia de más de 2-1, exagerando 3-1, entre el que más overhead se le asigna y al que menos se le asigna, ¿no? Eh, Eso es lo que suele hacer, ¿no? Hay algunos factores que se suelen utilizar en algunas firmas por categoría, pero en realidad es cuestión de aplicar o sea, algún criterio que tenga sentido y una forma de verlo es eso, ¿no? O sea, ver eh, cuánto uso hace del overhead cada uno, ¿no? Olvidándonos de la cantidad de horas, olvidándonos de la compensación, ¿no? Por ejemplo, en cantidad de horas también es una locura, ¿no? Porque ahí estarías castigando al que más produce, ¿no? Y en realidad, en la práctica, si un asociado produce 2.000 horas facturadas del año y se facturan, y otro asociado produce 1.000, la mitad, y se facturan, los dos tienen el mismo costo. El de 2.000 va a tener una mayor rentabilidad, pero sus costos es el mismo, ¿no? Asociados de la misma categoría, digamos, ¿no? Entonces, lo de las horas tampoco es algo que recomiendo. Nuevamente, yo lo que sería es un factor que se establece, hay algunos factores estándar que se utilizan en base a criterios como los que he mencionado, ¿no? Este, Nuevamente, pueden hacer un costeo ABC, pero yo no lo recomiendo, es mucho trabajo, hay cuestiones más prácticas, hay formas más prácticas de hacerlo. Bueno, después Clement hace otra pregunta, ¿es posible o recomendable variar la tarifa por horas en función del cliente? Eh, a ver, posible sin duda lo es, recomendable. Sí, sí, pero teniendo cuidado. O sea, lo que no recomiendo es tener una tarifa por cada cliente y menos aún, evidentemente, fijar una tarifa al mismo cliente, una tarifa distinta cada vez que nos pide un encargo, ¿no? Lo que sí se hace mucho y sí es recomendable es eh, tener tarifas diferenciadas. Hay algunas firmas que tienen su tarifario, ¿no? Y empiezan con la primera columna, que es la tarifa regular o estándar, ¿no? Esa es la que cobran a cualquiera que le pide, no sé, siempre le presupuesta con esa tarifa. Algunos tienen tarifa extraordinaria, que son mayores, ¿no? Y esas la cobran por asuntos complejos, por decir. O clientes nuevos, ¿no? Eh, Después pueden tener, sí, con los clientes más grandes, pactados, no con todos, pero con los 2, 3 o 6 clientes más importantes, tarifas pactadas específicamente con ellos. Hasta ahí yo llegaría, ¿no? Eh, eh, si te referías a eso, así es como yo lo veo y como veo que lo suelen hacer, ¿no? Eso es lo que yo recomendaría. Willy, tú tenías una pregunta, ¿podrías repetirme, por favor, que no la entendí bien? Sí. No, 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 justamente tenía que ver con la pregunta que había planteado Kenny sobre qué modelo Ah, era el que tú más proponías, ¿no? De hecho que también ahora hay una pregunta sobre el tema de costos, ¿no? O sea, ¿cómo validar que efectivamente estamos costeando bien? Tú has dado algunos inputs, pero ¿qué información consideras que se debe contrastar? La información contable, la información financiera, ¿cómo saber realmente que estamos asignándole apropiadamente el costo a cada área o cada proyecto? sí. A ver, eh, yo soy un propulsor y un creyente
de algo que un consultor financiero peruano, a quien yo respeto y sigo mucho, se llama Martín Reaño. eh, Él hace varios años atrás escribió un artículo en gestión. Bueno, él escribe frecuentemente en gestión, pero un artículo en particular que decía, y esto es exagerando, pero decía el título del artículo, que los estados financieros o el estado de resultados solo sirve para pagar impuestos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que quería decir? Que los estados financieros, eh, exagerando el tema, es cierto, sirven para pagar impuestos. O sea, tiene distorsiones como, por ejemplo, el WIP o el trabajo en proceso en los estudios eh, se tienen que presentar como ventas, ¿no? Cuando es algo que todavía no tienes disponible. Este, y así como eso, hay otras distorsiones contables tributarias que hacen que si uno mira la última línea del estado de resultados y dice, bueno, ¿dónde está esa plata? No la encuentras. Yo recuerdo cuando entré a Miranda de Amado, lo primero que me dijeron fue eso, mira, el, queremos que te aboques primero a encontrar dónde está esta utilidad que nos dicen que existe. Yo dije, nunca la vas a encontrar. Si tú quieres eh, saber dónde está, o sea, tienes que mirar en tus cuentas bancarias, ¿no? Ahí está la plata. Y esos saldos de bancos, ¿en dónde los puede ver reflejados? En el flujo de caja. El flujo de caja tiene que cuadrar con esos saldos de banco. Entonces, por lo tanto, yo a las firmas que asesoro y que las que he trabajado, hacen distribución de utilidades en base al resultado que aparece en el flujo de caja, no el estado de resultados, ¿no? Eh, Más allá de que por un tema legal, normativo, eh, se tenga que hacer una distribución en base al estado de resultados, no significa que uno tenga que distribuir exactamente lo que dice el estado de resultados, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo es que se utilice el flujo de caja. Entonces, ya respondiendo puntualmente a la pregunta, lo que yo recomiendo es que los que tienen flujo de caja trabajen con eso y los que no implementen flujo de caja. De ahí sale la información, ¿no? De ese flujo de caja sacan cuánto es la sección de generadores de horarios, su compensación, cuánto es la línea de, no sé, los otros beneficios directos que tienen, y todo lo demás del flujo de caja, de la parte de egresos, eso es su overhead. Entonces, mi recomendación es eso. Si tienen un flujo, utilicen el flujo, y si no lo tienen, implementen un flujo para que empiecen a utilizar y con eso se guíen. Perfecto, no sé si ves más preguntas al respecto. Pero no, me confirmas si ves más preguntas en todo caso para yo trasladarte una. No veo preguntas, así que sí. Ya. ¿Cómo se asocia el tema del precio al tema del marketing? O sea, porque a veces uno cobra, como tú decías, no sé, no hay que cobrar en función al mercado. Pero ¿cómo tú asocias, y esto tú lo ves mucho quizás en áreas de litigio, quizás penal, donde a veces pues pareciera que el margen de utilidad es muy alto, donde no hay un costeo, donde simplemente se cobra por percepciones? Y eso lo acabamos de ver hace poco, nada más que se supone pues que hoy la libertad en investigación preliminar cuesta $200.000. O sea, entendamos que son casos sui generis. ¿Cómo se logra ahí determinar realmente el valor de hacer un costeo? Porque justamente creo que a algunos les pasa eso, ¿no? Hay servicios donde sentimos que el trabajo es mínimo eh, y la utilidad o la rentabilidad es alta. ¿Para qué en estos casos nos serviría ese valor o ese costeo dentro del precio? Sí, a ver, o sea, siendo realistas, claro, cuando tienes unas utilidades de esa magnitud, que suponemos que tienen, sin duda, claro,
ya saber si estoy teniendo una rentabilidad del 150% o del 135%, de repente a algunos no le parece tan relevante o tan importante, no les preocupa. Eh, pero esta metodología no solamente sirve para determinar la rentabilidad de ese asunto en particular que cobras $200.000, sino te sirve también para determinar la rentabilidad y utilidad total de la firma, de todo el año, de la última década, ¿no? Y ahí sí es importante, porque no todos los asuntos son así de buenos. eh, y si es así, avísame cuál para irme a trabajar allá. No todos son así de buenos, entonces sí necesita esta metodología justamente para determinar eso. Entonces, yo sí recomendaría que igual, o sea, es bueno que aún en esos casos eh, eh, se conozca cuánto se está ganando para que, porque por ejemplo, sabiendo que uno tiene muy buena utilidad, muy buena rentabilidad en esos asuntos en particular, ok, dice, entonces puedo, para captar nuevos clientes, puedo comenzar a ofrecer al costo algunos otros servicios que me permitan luego generar justamente estos honorarios extraordinarios, ¿no? ¿Y cuál es mi costo? Bueno, ahí ya tienes metodología para determinarlo, ¿no? Ahora, respecto al tema del marketing, cómo vincularlo, en realidad, como lo veo yo, y tú eres el especialista en tema de marketing, pero como lo veo yo, justamente tiene que ver con el valor, ¿no? Justamente el marketing debería ayudar a transmitir el valor que ofrece la firma a sus clientes, ¿no? A hacerlo más evidente, a que llegue, a que se tome conciencia de ese valor, ¿no? Somos los únicos especialistas en este tema, ¿no? Somos los más rápidos en responder, ¿no? Eh, eh, no sé, los que usan más tecnología, los más eficientes, ¿no? Marketing tiene que ayudar justamente a transmitir ese mensaje, ¿no? Entonces, creo que esa es la conexión que hay con marketing en ese sentido. No sé si respondí, Willy, lo que me Sí, 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 consultabas. no, definitivamente, justamente uno puede ser bueno, puede estar haciendo un buen trabajo, pero creo que como bien lo ha dicho, ¿no? O sea, a veces hay que dar la percepción de valor a partir de las acciones de marketing. Nano, una última pregunta. Estamos en medio de una coyuntura de guerra de precios. O sea, creo que hemos podido conversar con muchos socios y nos han comentado, ¿no? Que hay una eh, voraz, por decirlo así, competencia a partir de precios. ¿Qué hacemos? O sea, porque no cobrar por mercado también pudiera sacarnos del mercado, o sea, según la percepción que se puede tener al respecto. Bajo ese Sí. escenario, eh, qué acciones podría tomar la firma para no quedar fuera del mercado o qué acciones podrían desarrollar a nivel de precios o a nivel de costos para que habiendo Sí. una baja en los costos, una baja en los precios de servicios, seguir manteniendo, digamos, un posicionamiento, no estando de lado en las negociaciones o en las transacciones, o no dejando de lado también la captación de clientes. Sí. A ver, sí, muy buena pregunta. Mira, eh, ¿qué hacer? Mi recomendación es que lo peor que uno puede hacer es seguir alimentando esa gran presión, es decir, compitiendo por decir bajar, 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 porque inevitablemente eso va a llevar a que la firma en un momento colapse, ¿no? O viva permanentemente en angustias. Eh, yo hace unos meses me reuní con el managing partner de una de las 5 firmas más grandes. Y él me comentaba que justamente hablábamos de esta guerra de tarifas y él me decía que hasta los grandes se habían visto en la necesidad pues de también ajustarse, ¿no? Y ofrecer tarifas más bajas con márgenes bien reducidos,
pero me decía, nosotros ya hemos tomado la decisión de no seguir con esa estrategia. Lo que hemos decidido es vamos a ajustarnos, a reducirnos, vamos a tener que salir de algunas personas, de algunos metros cuadrados, desinvertir en algunas cosas y reforzar el valor, la diferenciación que tenemos respecto a nuestros proveedores, ¿no? El valor que nosotros a nuestros clientes. Entonces creo que la, la, lo más sano, si uno quiere pensar en el largo plazo, es eso, es insistir con, oye, yo ofrezco esto, ¿no? Y eso no significa cobrar tarifas altas, ¿no? Por eso, nuevamente, o sea, eh, por eso insisto tanto que es tan importante conocer cuál es el costo, porque a veces, de repente, oye, ¿cuánto está cobrando la competencia? 250 por hora. Y nuestro costo de repente es 100. Y entonces nosotros con 50 margen estamos en 150 versus 250, ¿no? Entonces, claro, podemos estar ofreciendo tarifas más bajas, pero siendo conscientes de que sí, estamos ganando una buena rentabilidad. Pero, claro, eso va a suceder cuando una firma pequeña compite con una grande, probablemente. Pero cuando compiten ya firmas más o menos del mismo tamaño, ahí entrar a una guerra de precios y bajar conforme el otro vaya bajando, o sea, lo que va a hacer es que las dos firmas en algún momento colapsen. Lo que yo haría es justamente tratar de posicionarme como un proveedor de calidad o como un proveedor ágil, rápido, eficiente o un proveedor tecnológico con las diversas opciones que les mostraba respecto a valor, ¿no? Y evidentemente optar pues por una estructura de costos también más eficiente, ¿no? Yo conozco firmas que están trabajando 100% remoto, no tienen oficina, incorporando paralegales que hacen lo que hacían asociados junior, que son más caros, ¿no? Algunos están empezando ya a utilizar inteligencia artificial y reducen horas, ¿no? Entonces hay que ser creativos y diferenciarnos, porque lo otro es simplemente decir, oye, sí, pues yo te voy a cobrar menos y la presión del cliente va a ser, ok, este es barato, de repente no es tan bueno, y a veces uno plantea un horario menor y termina contratando al otro por esa percepción, ¿no? Entonces, nuevamente, mi recomendación es esa, ¿no? Enfocarse en el valor que uno puede ofrecer, diferenciarse y buscar ser más eficiente. Sin duda, a nivel de costos hay oportunidades que se pueden lograr, ¿no? Sí, Fernando, Eh, ahí hay una pregunta más en preguntas de Kenny, y sí, respuestas, por favor. sí, sí. Sí, a Kenny creo que ya va a cobrarle consultoría, porque van a hacerte preguntas. No, no, con todo gusto, Kenny, no, con todo gusto, encantado. Y gracias por la pregunta también. Bueno, a ver, ¿qué opinas de la estrategia de un fee sin límite de tiempo para atraer clientes y negociar en un plazo prudente? Se debe establecer un tope máximo. A ver, empiezo por esa primera, tiene dos preguntas. A mí sí me preocuparía, creo que es un riesgo bien alto, porque, miren, la verdad que los clientes a veces se aprovechan. Eh, sí, me parece que sería sin límite alguno, sería mucho riesgo. Se me ocurre, en base a lo que les decía, es que de repente podría ser sin límite de tiempo, pero acotado, sí, a este tipo de problemáticas, asuntos, casos, ¿no? Eh, claro, o sea, podría ser una estrategia bien agresiva para captar un super cliente, pero nuevamente, sí tiene que haber un tope, a un límite, y creo que puedes hacerlo por el lado del alcance, ¿no? Solamente para consultas virtuales o por correo o telefónicas. No le entregamos nada por escrito, no, te digo, tú lo preparas. Si quieres que ya te prepare el escrito, ahí hay un adicional. Estoy pensando en voz alta, ¿no? La idea es lo importante, ¿no? Yo lo haría por ahí, ¿no? O sea, sin ningún tipo de límite ni en cuanto a tiempo ni alcance, creo que sería muy riesgoso. eh, lo haría sin límite de tiempo, pero acotando el tipo de asuntos que pues, se pueden atender, y solo si es o sea, algo que realmente valga la pena, ¿no? O sea, ya voy a captar
no sé, pues, a Telefónica, no sé qué cliente importante puede haber, ¿no? La segunda consulta, respecto a las formas de facturación promedio de una firma, retainer, horas o fijos, ¿cuál es la estructura adecuada desde la óptica de rentabilidad? Entendiendo que normalmente los por horas son los que mayor margen generan. Eh, a ver, mira, empiezo por lo último. No necesariamente facturación por hora es la que más margen genera. Eh, Más margen podría generar un honorario fijo. Y te digo por qué. O sea, por hora, tú has establecido tus costos, le has sumado un margen y has establecido tus tarifas estándar, ¿no? Que, digamos, pues alrededor de 30%. Entonces ya sabes que sin importar la cantidad de horas, vas a vas a tener una rentabilidad del 30%. En el monto fijo, tú haces tu presupuesto, listo, son esta cantidad de horas, el costo por hora, y te sale un monto. A eso le sumas 30% también. De ahí pueden pasar dos cosas con el monto fijo, ¿no? Que te excedes en las horas y por lo tanto tu margen no va a ser de 30, sino se va a reducir a 20, 15, 10, no sé. Pero también puede pasar, lo que les decía, que tú veas la forma de ser más eficiente e incurras en menos horas de las que hayas presupuestado. Entonces, por lo tanto, tu margen de 30 puede ser mayor, mayor a 30%, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que la facturación por horas a algunos clientes, no necesariamente a todos, a algunos clientes les genera incomodidad, no les gusta o sienten que les están inflando horas y que además existe riesgo de que se pasen al control de los socios algunas horas y el cliente sienta pues que efectivamente o compruebe, confirme que le están inflando horas, ¿no? Y afecte la relación con el cliente, eh, creo que si uno está dispuesto a manejar las cosas como le he planteado hoy, que hagan un presupuesto, que hagan un seguimiento, tienen más posibilidades de lograr una mayor rentabilidad con un monto fijo. Y además de cara al cliente, van a decir, mira, ok, yo creo en mí, tú tienes predictibilidad, sabes cuánto te va a costar, el cliente se queda tranquilo y ustedes se van a jugar la oportunidad de ser eficientes. Pero claro, siempre y cuando tengan ya desarrollada la cultura, tengan los procesos bien claros, la metodología bien clara, bien organizado todo el tema, ahí yo creo que es más conveniente o te genera una mayor oportunidad el monto fijo. Con el riesgo, evidentemente, de que si lo hace bien también pueda perder, ¿no? Fernando, una última pregunta ya. Digamos que Sí, esta es una firma que desea empezar a implementar el tema de establecer una buena metodología a nivel de precios. ¿Cuál es el paso a paso? O sea, ¿de dónde comienzas? ¿Qué cosas debes partir por tener? ¿Qué cosas debes implementar para llegar justamente a tener una metodología adecuada de precios? sí. A ver, resumiendo, o sea, lo primero es fundamental tener la información, ¿no? Y para tener información tienen que tener, primero, flujo de caja, ¿no? Para tener la información financiera. Y segundo, información de tiempos, registro de tiempo, un sistema o un Excel, lo que tengan, registrar tiempo. Por más que sea eh, una firma especializada en litigios, siempre es bueno, siempre es recomendable, por un tema interno, registrar los tiempos para ver cuánto nos costó, si fuimos eficientes o no. Entonces, lo primero es tener la información, ¿no? El flujo de caja financiero y registro de tiempos por las horas para ver No, pero ahí te hago una repregunta porque es muy probable que algunos de aquí tengan ese tema también como problemática. Los abogados les cuesta llenar tiempos o los abogados sí, no creen en los tiempos. Entonces, ¿cómo hacer si no tienes ese insumo? Porque ya, y tú me has trasladado que efectivamente el flujo de caja depende del financista, del contador, que puede ir ingresando los egresos y las facturas pagadas.
pero si uno de los insumos es el tiempo que se asigna y teniendo claro que esa es una de las problemáticas mayores que tienen en las firmas, los abogados tienen tiempo, ¿cómo logramos cubrir ese hueco? Sí, sí, miren, lamentablemente, si no se registran los tiempos, si no se tienen las horas, es imposible que puedan determinar la rentabilidad por cada asunto o desagregarlo por asunto, por abogado, por área de práctica, ¿no? Lo que van a poder hacer es determinar la rentabilidad total de la firma, ¿no? Porque tienen todos los ingresos, todos los egresos y pueden tener ahí una rentabilidad. Pero no van a poder hacer un análisis o una gestión con ese nivel de detalle, ¿no? Si quieren medir su rentabilidad por abogado, por asunto, por cliente, por área de práctica, no hay otra alternativa que registrar los tiempos. Eso es lo que hacen, o sea, soy totalmente consciente y yo lo viví y lo sufrí cuando yo estaba trabajando en firmas de abogados, eh, pero también en un momento llegué a generar conciencia de que era importante eso, ¿no? Consultoras que no son, que no tienen nada que ver con el sector legal, consultoras no facturan por horas y registras un tiempo justamente para hacer un control de ello, ¿no? Entonces, si quieren tener este nivel de análisis y asegurar una real rentabilidad, tienen que encontrar la forma, lamentablemente, de restar los tiempos, por más que no les guste, y soy totalmente consciente que eso es una realidad, ¿no? Ok, entonces como tenías el flujo de caja, tenías el tema de registro de tiempos. ¿Qué otra cosa más necesitaría una firma para poder aterrizar una metodología de precios? Sí, permíteme un segundito que estoy viendo que tengo 1% de batería. Creo que quedarme sin batería. Eh, bueno, flujo de caja, horas, eh, y con eso ya tienes la información para poder trabajar. A partir de ello, se sigue la secuencia un poco que he indicado, ¿no? Que es primero determinar el costo por hora de cada uno de los abogados o categoría de abogados, ¿no? Y eso sale, los insumos justamente son del flujo de caja y del registro de tiempo. Eh, y teniendo mucho cuidado con lo que he mencionado. En el caso de los socios equity, tener cuidado que se incluya su costo y no lo que se le paga fijo mensual, ¿no? Por ejemplo. Entonces, una vez que se tienen los costos, el siguiente paso es agregar un margen para establecer las tarifas regulares por hora y en todo caso tener esos costos actualizados para cuando después sirvan ellos como insumo para presupuestar un nuevo asunto, en donde simplemente se calculará un costo total y a ese costo total recién se le pone un margen, ¿no? Perdóname, no, no, Eh, pero hay un margen mínimo que tú estableces que en la industria debería no ser menos de este porcentaje, poner como margen después de costos. No, yo no diría que hay un margen mínimo, pero sí hay un margen relativamente estándar, que es 30%. 30% debería ser. Lo que yo decía en rotación es que si es una boutique muy especializada, de mucha calidad, que se dedica a los asuntos complejos, yo he visto algunas que cargan 50%, no 30, sino suben 50%. Y hay otras firmas, más bien, que son más de volumen y bajan de 30, bajan a 20, ¿no? Entonces depende del posicionamiento, de la estrategia de cada una, pero si me pides un promedio y basado justamente en la regla de los tercios, 30% debería ser lo que uno debería aspirar siempre a tener como margen, ¿no? ¿Ok? De ahí, digamos, teniendo esos elementos, ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿cómo establecer qué metodología es la más idónea para nosotros o para la organización? Bueno, o sea, un poco la secuencia que he comentado y la metodología que he expuesto justamente es una. Eh, o sea, evidentemente, si no se tiene el flujo de caja o no se tiene bien armado, va a ser problemático. Sería bueno que trabajen en ese tema, que desarrollen su flujo de caja, que lo tengan bien armadito.
Eh, lo principal para establecer los costos, la fórmula, las recomendaciones para lograr ello, están ahí. Tal vez el tema que justamente que levantó Kenny sobre la distribución del overhead, eh, ahí tal vez los factores de distribución son los que podrían estar quedando pendientes de definir, que es algo que nada, lo pueden hacer con criterio y buena lógica, o nos pueden contactar para ver si los podemos ayudar con esos temas, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Ok. Perfecto, Fernando. No, te agradezco. Bueno, no sé si hay algunas preguntas en la sección. Si no, en todo caso, agradecer a todos los inscritos a este webinar. Estaremos compartiendo con ustedes la grabación de este webinar para que ustedes lo puedan revisar en cualquier momento. Asimismo, también estaremos después compartiéndoles alguna información adicional que complementará esta presentación. No sé, Nano, si quieres algunas palabras finales para cerrar el webinar. Eh, Bueno, muchas gracias, Luis, por tus palabras. Me agradece por la exposición. No, simplemente comentar que nosotros, como estrategia, siempre estamos a disposición de cualquiera de ustedes. Si tienen una duda, consulta, nos pueden escribir, nos pueden contactar, y encantados de orientarlos y ver de qué manera los podemos ayudar, porque nosotros, como yo decía, nosotros somos consultores, ayudamos, pero también aprendemos con la interacción que tenemos con los miembros de cada firma. Así que encantados de escucharlos, de ayudarlos y atenderlos cuando lo requieran. Listo. Muchas gracias a todos. Nos estaremos contactando en breve. Que tengan muy buenas noches. Boleta, por favor. Buenas noches.